Dios le bendiga a todo hermano, a todo oyente que en esta hora sintoniza la emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM o se conecta allí en vivo con el programa El Justo por la Fe Vivirá. Gloria al nombre del Señor. Esta mañana, como es usual, con nuestro hermano John Gámez en la parte técnica y tu hermano en Cristo Blas Pesotti Arias. Proseguimos con el estudio de la Sagrada Escritura en el libro del Nuevo Testamento, el libro Hechos, y vamos a hacer una oración. Enseguida hacemos la lectura de la palabra para proceder a continuar con nuestro estudio. Amén. Gloria al Señor. Oremos, amantísimo Dios, Jehová de los ejércitos. Aquí estamos, Señor. El justo por la fe vivirá. Padre, sabemos que este ministerio radial es por fe, que esta emisora se mueve también por fe, Señor amado, y que tú eres quien pone reyes, quita reyes, que los bancos del cielo están en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú sabes que la principal necesidad de este mundo es espiritual, Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, Señor. Aleluya. Y nuestra obligación, nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio de Jesucristo, estudiar la palabra del Señor para que esta palabra la vivamos como ella nos manda que vivamos y podamos ver la bendición en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, Señor amado, en el mundo entero. Señor, mira cómo está todo convulso. Hay dificultades, hay necesidades, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre. Aleluya. Esta palabra se cumplirá con sus comas y con sus tildes, Padre, porque tú lo has prometido, Señor amado. En el nombre de Jesús coloco este programa, este mensaje de tu palabra, para que seas tú vivificándolo, Señor, dándole vida, poder de lo alto, para que esta palabra, como martillo que quebranta la piedra, estremezca nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Leamos 3 versículos nada más en esta mañana del libro de Hechos, capítulo 16. Con la bendición, aleluya, del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo del Señor. Dice así la Santa Escritura, versos 19, 20 y 21. Pero viendo sus amos, los amos de la joven adivina, que fue libertada de ese azote maligno, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron, detuvieron, aprehendieron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro ante las autoridades, y presentándolos a sus magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Dios añada bendición a su palabra. Amantísimo Dios, Señor, en tus manos encomiendo tu palabra, Padre, para que ella reviente las cadenas en el nombre de Jesús y nos enriquezca, Señor, espiritualmente, para tener todas las cosas, porque tu palabra dice que buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán añadidas, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.
Bueno, amados, título del mensaje del día de hoy, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pablo y Silas son arrestados y acusados. Así como lo oye, amado. Pablo y Silas, unos hombres santos, bendito sea el Señor, hacedores del bien, bendito sea el nombre de Jesús, son arrestados y acusados. Bendito sea el nombre del Señor, sin haber pecado yo. Son arrestados y acusados. Bendito sea el Señor. Voy a dividir este programa en dos partes. El versículo 19 vamos a estudiar allí lo concerniente al arresto de los siervos del Señor. Y los versículos 20 y 21, pues vamos a ventilar lo pertinente a la acusación que hicieron contra estos hombres. Bendito sea el Señor para siempre. Verso 19. El arresto. Gloria al Señor. Dice literalmente la Reina Valera, 1960. Pero viendo sus amos, los propietarios, los dueños de esa muchacha, porque la tenían como una esclava, que había salido la esperanza de su ganancia, dice otra versión bíblica aquí, viendo que la fuente de su ganancia se había ido. Aleluya. Prendieron a Pablo y a Silas. Los prendieron, quiere decir, los aprehendieron, los detuvieron. Gloria al Señor. Los arrestaron, gloria a Dios. Y los trajeron al foro. Dice otra versión allí, cuando habla aquí nuestra Biblia, Reina Valera, que los trajeron al foro. Dice otra versión, y los arrastraron hasta el mercado, ante las autoridades. Gloria al nombre del Señor. Para ponerle sentido, amado, a este arresto y poder entender las frases, las líneas que están aquí en este verso, pues es necesario recordar lo que producía las liberaciones de la gente, cuando los demonios salían de la gente, en el tiempo en que Jesús reprendía a los demonios aquí en la tierra y hacía libres a los hombres. Dice la Escritura que esos milagros de liberación hechos por Cristo, gloria a Jesús, impactaban a la gente, producían maravilla, producían asombro. Pero ahora no. Ahora cuando Pablo está en Filipos, gloria al nombre del Señor, precioso Jesús, más bien la gente reacciona violentamente contra Pablo, contra Silas, allí en Filipos, a tal punto que los agarran, los hacen agarrar por las autoridades, los arrestan. Veamos que en realidad eso era lo que se producía en los días de Jesús, cuando se producían las liberaciones de la gente. Quiero leerle a usted el fragmento de Marcos 1, 25 al 27, cuando Jesús reprende un demonio. Aleluya. Dice que Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y escuche, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Observe que ellos se asombran. La gente se asombraba, amado, se maravillaba, se impactaba de las cosas que hacía Jesús, pero no lo perseguían. No despiertan la ira contra el Señor, que fue lo que ocurrió cuando Pablo y Silas libertan a la muchacha adivina en este pasaje de Hechos 16.
ellos se airan, hermanos, se enojan, despiertan el odio contra estos siervos del Señor y los traen arrestados al foro. Dice el pasaje que lo llevaron al foro o al mercado, como dice otra versión de la Biblia. Pregunta, hermano, ¿por qué la liberación de esta mujer desgraciada por la posesión diabólica despertó el odio, la ira de los amos de ella, a tal extremo que cogieron a Pablo preso, hicieron coger a Pablo y a Silas preso? El texto da la respuesta a esta pregunta, amado. El texto dice, viendo sus amos, en el verso 19, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Luego fue el amor al dinero, la avaricia, la codicia, como dice primera de Timoteo 6:10. Permítaseme leerle primera de Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, hermano. El dinero lo malo es poner el corazón en el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, se perdieron, se condenaron y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que podemos, amado, responder a esta pregunta: ¿qué fue lo que motivó el odio y la ira de estos amos de esta mujer adivina una vez fue libertada de su demonio que la poseía? Pues podemos contestar a esa pregunta que fue la codicia, ¿verdad? La codicia al dinero, la avaricia de esa gente, de esos amos, de esa niña, cual raíz de todos los males, lo que produjo en ellos el odio y la ira que despertaron contra los siervos del Señor. Y aún más, hermano, amado, como dice el verso 20 y 21 que estudiaremos más adelante, no solamente produjo ira y odio, sino que la codicia, el amor al dinero, desencadenó también en estos amos la mentira y la hipocresía. Por tanto, podemos decir que fue la avaricia lo que hizo que ese gran favor, óigase bien, amado, ese gran favor que Pablo había hecho a la joven adivina, en lugar de mover a sus amos a gratitud con Pablo y con Silas, los enfureció, lo contrario, como dijo un famoso intérprete: poco les importó a los amos de la muchacha, a los propietarios de esa joven, el milagro de liberación y que la pobre muchacha haya sido sanada o hubiera sido sanada del tormento del demonio, quedando entonces libre su personalidad humana de la opresión satánica, demoníaca. ¿Por qué poco les importó? Porque la avaricia pudo más, como dice un dicho, la avaricia rompe el saco, pudo más que toda consideración espiritual, que toda consideración humanitaria, que toda consideración lógica. Entonces, la avaricia fue tan poderosa que produjo ira, produjo odio hacia los siervos de Dios en vez de agradecimiento. Y como veremos, como le dije hace unos minutos, produjo mentira y produjo hipocresía. Este es un lamentable ejemplo, una lamentable ilustración de las conmovedoras consecuencias de la ceguera del pecado. Un pecado trae más pecado, trae otros pecados diferentes. Eso lo podemos aprender también en el pasaje de Hechos capítulo 5,
del pecado de Ananías y Zafira. Allí también hubo una serie de pecados, comenzando por la mentira. La mentira desencadenó codicia, avaricia, y todos esos pecados produjeron a su vez en esos siervos de Ananías y Zafira, produjeron hipocresía, apariencias. Entonces, el pecado es como dijo alguien, una cadena en un plano inclinado, que usted cuando va cayendo en un plano inclinado va arrastrando lo que se atraviesa a su paso. Ese es el pecado, amado. Por eso cuando cometemos un pecado debemos correr, hermanos, con temor de Dios, a humillarnos delante de Dios y arrepentirnos, confesar y arrepentirnos y apartarnos de ese pecado, sea como se llame, porque si no ese pecado toma cuerpo, aleluya, y se va arremolinando otros pecados más, y uno no se da cuenta, hermano, y se nos endurece nuestro corazón. Bendito sea el Señor, se endurece el corazón, nos volvemos indolentes y ciegos al pecado. Hay una pregunta aquí: ¿por qué los amos de la muchacha liberada descargan el odio y la ira precisamente contra Pablo y Silas? ¿O no es verdad que junto a ellos estaban también Timoteo y Lucas, que también eran predicadores, que también eran misioneros? ¿Por qué contra ellos no se la velaron? ¿Por qué se la velaron fue a Pablo y a Silas? Bueno, según el contexto bíblico, amado, hay dos posibles razones. Hay dos posibles razones. La primera es que Pablo y Silas en realidad eran los verdaderos judíos de parte de padre y de madre, porque Lucas era gentil, según la tradición extrabíblica del siglo II de nuestra era cristiana, que dice que había nacido en Antioquía de Siria, Lucas, y Timoteo, que dice que el padre, que su madre era judía, y según ese dato es, pues, Timoteo, aunque según la práctica del judaísmo era considerado judío por su madre judía, como su padre era griego, entonces los judíos demandaban de él la circuncisión. Por eso Pablo le circuncidó, pero no era judío de padre y madre. Entonces posiblemente esa es una razón. Pablo y Silas eran los únicos judíos de padre y madre. Otra es que Pablo y Silas, al parecer, eran los más importantes predicadores del grupo, y sobre todo el apóstol Pablo. Bueno, dice que cuando vieron que había salido la ganancia, el verso 19, habla Lucas, la ganancia con la liberación de la muchacha, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, o los arrastraron al mercado, como afirma otra Biblia, otra versión bíblica. En verdad, amado, el original griego dice que los trajeron al ágora. Pero ¿qué es el ágora o qué era el ágora? En aquel tiempo era una plaza, un espacio abierto, público, en donde se hacía vida social, ubicado en el centro de las ciudades antiguas. Se hacía vida social. Allí se dice que ese, bendito sea el nombre del Señor, ese ágora era centro comercial, era un centro cultural
y también era un centro político de la vida social de aquel tiempo en las ciudades. En los días del Antiguo Testamento, amado, cerca de la plaza pública, que era el ágora, llamado aquí en la Reina Valera foro, pues cerca de allí estaba el tribunal, la corte, que era el centro político de la ciudad. También cerca de allí, cerca de ese foro de la plaza pública, estaba ubicado el centro comercial, que era el mercado. Y en algunas ciudades, pues, estaba ubicado un centro cultural, que era la biblioteca, las bibliotecas de las ciudades. El mercado, es importante saber, amado, que servía como un centro social, porque al mercado se iba a socializar en la antigüedad. Allí los desocupados iban a buscar empleo. Allí los comerciantes iban a negociar. Y allí los magistrados iban a hacer justicia. Bendito sea el Señor. Entonces, eso es lo que dice la palabra. Por eso hay una versión que dice que los arrastraron al mercado, porque cerca del ágora de esa plaza pública estaba el mercado. La Biblia Reina Valera, 1960, dice que los arrastraron, los llevaron al foro. Bendito sea el nombre del Señor. Vale decir también que existía la costumbre por aquel tiempo, gloria al nombre del Señor, que un demandante, óigase bien, un demandante podía llevar a un acusado, a un reo, a la corte, al tribunal, al ágora, al foro, a la plaza pública, y podía ir sin abogado y pedir a los jueces que emitieran un fallo en su contra. ¿Cómo dice usted eso? Porque la Biblia lo dice. Fíjese usted, amado, en Santiago 2:6. Mira lo que dice Santiago. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y hace una pregunta. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Es decir, a la corte, a los juzgados. Los ricos arrastraban a los pobres. Y fíjese, observe que en Santiago no dice que llevaba un abogado, ni un abogado acusador, ni un abogado defensor. Sencillamente el mismo ofendido llevaba, tal vez con ayuda de terceras personas, o él mismo, al tribunal, al foro, al acusado. Es decir que cuando los amos de la joven libertada asieron, agarraron, echaron mano de Pablo y de Silas y los llevaron al foro ante las autoridades, que eran los magistrados de la ciudad. Ellos no estaban procediendo, ¿cómo decirle?, a la bulla a los cocos, locamente, egoístamente, como a ellos les daba la gana. No, hermano. Ellos estaban procediendo según la ley. Era la ley romana la que permitía eso en ese tiempo. Llevar al acusado sin abogado ante el tribunal. Es más, los arqueólogos han descubierto el lugar del tribunal, de la corte, del juicio, cerca al antiguo mercado de allí, de esa ciudad de Filipos. Bueno, pasemos ahora a la acusación. Ya los han aprendido, ya los han llevado ante el foro. Ahora los señalan, les imputan cargos, los acusan delante de los magistrados, de las autoridades, como dice el pasaje de la ciudad. Y dice el verso 20 y 21. Y presentándolos a los magistrados,
dijeron: estos hombres, señalando a Pablo y a Silas, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es permitido, no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿De qué los acusan, amados hermanos? ¿Cuáles fueron los cargos que presentaron contra los predicadores? Acabo de leer que se pueden ordenar en 3. Primero, los acusan de ser judíos. Estos hombres siendo judíos. Segundo cargo, alborotan nuestra ciudad. Los acusan de alborotadores. Y tercero, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea, los acusan de enseñar tradiciones no permitidas por el imperio romano. Vamos a particularizar, vamos a estudiar, amado, y a darnos cuenta, bendito sea el nombre del Señor, cuán astutas e inconsistentes, débiles eran los argumentos de ellos, estas acusaciones. Veamos, primero dicen siendo judíos. Están hablando del ser judío como despectivamente, ¿verdad? Como en forma menospreciando la nacionalidad judía. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y es que en realidad, en los años en que se hizo el segundo viaje misionero, desde el 49 al 52 después de Cristo, ya comenzaba, ya se vislumbraba el espíritu antisemitista, la persecución contra los judíos, que tomó toda su fuerza, su apogeo, después del año 70, después que se destruyó la ciudad y el templo de Jerusalén por la incursión de las tropas romanas comandadas por el general Tito Vespasiano. Después de ese año 70 se disparó, por así decirlo, amado, la persecución contra los judíos, el antisemitismo. Pero ya en estos años, 49 al 52, como 8 años antes, ya se comenzaba a mostrar este odio, esta ira, esta persecución contra el pueblo judío. Y se descubre en la forma como habla Lucas, que hablaron los acusadores ante los magistrados para acusar a Pablo y a Silas. Estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Segunda acusación, segundo cargo, alborotan nuestra ciudad. Esto nos hace pensar que seguramente la aceptación del evangelio, óigase bien, por parte de algunos filipenses, habría provocado, ¿cómo decirle?, la oposición de otros filipenses que no estaban de acuerdo con el evangelio. Entonces, estas discusiones fueron calificadas, óigase bien, por los acusadores de los misioneros como alborotos. Seguramente discrepancias, disensiones entre filipenses que aceptaban el evangelio y otros que no lo aceptaban, pero los acusadores se agarran de eso y califican esas discusiones como alborotos públicos. Bendito sea el Señor. Mire cómo la ira y el enojo hace que se tergiversen las cosas o se amplifiquen. Bendito sea el Señor. Tercer cargo que imputan, que le aplican a los siervos del Señor. Enseñan costumbres ilícitas no permitidas para nosotros. Es bien sabido, amados hermanos,
que los emperadores romanos, los césares, eran tolerantes, consentían con todas las religiones en el imperio romano, en toda la extensión del imperio, con tal que en esas regiones donde consentían con cualquier religión, aceptaran la adoración o el culto al emperador. Dicho de otra manera, ellos eran tolerantes con los afectos religiosos, no importa la naturaleza de la religión, siempre y cuando los adeptos a esa religión en el imperio dijeran César es Dios y lo adoraran como Dios. Bendito sea el Señor. Por eso muchos cristianos murieron, cantidades, hermanos, porque por el poder del Espíritu Santo los cristianos valientemente confesaban que Jesucristo era el Dios, que Jesucristo era el Señor, que no era el César. Los romanos querían que los cristianos confesaran César es Kyrios. En griego, Kyrios es Señor, es Dios. Pero los cristianos decían Jesús es Kyrios, César no es Kyrios. Y por eso incontable número de cristianos ofrendaron sus vidas en aquel tiempo de persecución. Y eso es lo que Pablo, el apóstol Pablo, dice a los corintios. Fíjese usted, amado, lo que dice Primera de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo llama anatema, maldito, a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Él hace alusión a eso, a la confesión de los valientes cristianos en aquellos tiempos de persecución, que no se dejaban convencer para salvar sus vidas y confesar y adorar al César como Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, hermanos, podemos ir concluyendo. Los romanos, que eran devotos y apegados al emperador, tanto en Roma como en todas las colonias romanas como Filipos, veían en el Evangelio algo que no les era permitido recibir o hacer, porque el Evangelio se recibía creyendo que Jesucristo es el Salvador y es el Señor de nuestras vidas, es Dios. Y no solamente vemos este testimonio en Filipos, también lo podemos mencionar en Tesalónica. Más adelante, cuando Dios nos permita llegar al capítulo 17 de Hechos, allá en el verso 7, dice Lucas que en una ciudad llamada Tesalónica, en Grecia, los enemigos del Evangelio buscaron a Pablo y a sus acompañantes para detenerlos, para apresarlos, igual que acá en Filipos. Y dice el pasaje, el versículo 7 del capítulo 17, que un hombre llamado Jasón había recibido a los misioneros, a Pablo y a sus compañeros. Y dice, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos, Pablo y todos los misioneros que hacían la obra, contravienen, dice Lucas, los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, otro rey, Jesús. Y ese era el común denominador. El Evangelio siempre se predica así, hermano. Es el Evangelio del reino.
¿Por qué? Porque promulga, predica a un Cristo que es Rey y que cuando Él entra al corazón manifiesta su reino en nuestro corazón. Aunque Él ahora mismo es Rey en los cielos, porque está a la diestra del Padre, pero no es Rey en la tierra, porque tenemos que hoy a un, ¿cómo decirle? A alguien que es el príncipe de la potestad del aire, que es el mismo adversario de las almas, Satanás. Pero va a llegar un día cuando Cristo venga que establezca el reino acá en la tierra también. Él ahora es Rey en los cielos y el reino está en los cielos. Pero tenemos que orar, venga tu reino, como dijo el Señor que debemos orar, porque hoy en día el reino no está establecido en la tierra. Así que es claro, por la misma modelo de oración que Cristo dijo, venga tu reino, que no es verdad que el reino ya existe aquí en la tierra. Ahora, el reino es futuro, amado. Tenemos unos primeros frutos del reino aquí en la tierra, que es cuando la iglesia adora y obedece el evangelio bíblico, apostólico, profético de la voluntad de Dios, sin quitarle ni añadirle. Una vez la iglesia hace eso, pues el reino, se manifiestan esas primicias del reino en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Pero si le cambiamos, hermano, a la revelación bíblica, si la interpretamos a nuestro acomodo, bendito sea el Señor, entonces esas primicias no se van a manifestar ni en nuestras vidas ni en la iglesia. Así que mucho cuidado, hermano. Como dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, permanece en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, Timoteo, y a los que te oyeren. Dicho de otra forma, se manifestarán las primicias del reino en ti mismo y en los que te oyeren. Y en los que te oyeren. Bueno, amado, estábamos precisamente por el versículo 20, ¿verdad? Versículo 20. Estamos ya hablando de la acusación que presentaron contra Pablo y contra Silas. Observemos un poquito más profundamente. Mire la primera y la segunda acusación. El primero y el segundo cargo que le hacen a Pablo y a Silas. Le dicen, estos hombres siendo judíos, 1, alborotan nuestra ciudad. 2. Observemos con estos dos señalamientos que le hacen, que los acusadores están ocultando, bendito sea el Señor, la verdadera razón de la ira y del odio de ellos. ¿Por qué? Porque no dicen nada de la liberación de la joven adivina ni la pérdida de sus ganancias, que fue lo que verdaderamente desató la ira y el odio de ellos hacia Pablo y hacia Silas. No dicen nada de eso, que esos hombres habían hecho salir al demonio de la niña de la cual ellos eran amos, y no dicen nada que esa niña les producía muchos beneficios, muchos dividendos, muchas ganancias económicas. No, ellos dicen, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Amén. Acomodan los argumentos, las acusaciones a su conveniencia. Ponen el énfasis en la nacionalidad de Pablo, de Silas, que eran judíos, y sacan provecho de los temores que había en aquel tiempo por problemas políticos que habían pasado en el Imperio Romano. Por ejemplo, Hechos 18:2 nos dice que
Pablo halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia. ¿Dónde lo halló? En Corinto. Pero ¿de dónde venía ese judío? Aquila. Estaba recién venido de Italia con Priscila, su mujer. ¿Por qué? Ahí explica el versículo 2, Hechos 18. Por cuanto Claudio, otro César, otro emperador, había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Ese César Claudio había expulsado a los judíos de Roma. Y como Filipo era una colonia romana, pues también en Filipos, al parecer, expulsaron a todos los judíos. Por eso había pocos judíos allí en Filipo, que no había sinagoga. Pero ahora, bendito sea el nombre del Señor, acusan a Pablo y a Silas de ser alborotadores, de alborotar la ciudad de Filipo, que fue la misma acusación, según la historia extrabíblica, por la cual Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. Los acusó de alborotadores. Esa falsa acusación fue la misma que presentaron los acusadores en Filipos, amos de la joven adivina. Se agarraron de cosas falsas, de falsos rumores, de mentiras, acomodaron la verdad a sus intereses. Entonces, no eran consistentes estas acusaciones. El tercer cargo que presentan es: enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos, pues somos romanos. Bendito sea el Señor. Observe usted, amado, que aquí los amos de la muchacha, los acusadores de Pablo y de Silas, no dicen la verdad tampoco, que ellos enseñaban el evangelio, que ni siquiera dicen que ellos enseñaban la religión, sino dicen costumbres. Ellos enseñan costumbres, tradiciones, que no nos es permitido, lícito recibir ni hacer. O sea, que ellos aquí esquivan la verdad. Esquivan la verdad. Aleluya. Es más, en los versos 22, 23 y 24, que estudiaremos en próximo programa, las autoridades de allí de Filipo, los magistrados, ordenan azotar y encarcelar a los siervos de Dios, a Pablo y a Silas. Surge una pregunta: ¿habría algo de legal en esto, hermano? Que estos mismos que están aquí detenidos y los están acusando en forma amañada, los amos de la adivina, los cogieran después y los hicieran azotar y encarcelar. ¿Habría algo de legal en eso? Bueno, es necesario que nosotros sepamos el contexto histórico, hermano. Por eso es importante estudiar la palabra del Señor. Había algo de lo cual se agarrarían o se agarraron los magistrados más adelante para mandar a azotar y a encarcelar a Pablo y a Silas. ¿Qué era? Sencillamente el imperio, oiga bien, detenidamente, ponga atención, el imperio romano le había dado reconocimiento legal a la religión judía, al judaísmo, a tal punto que consideraban al judaísmo una religión permitida en el imperio, mas no así con el cristianismo, porque el cristianismo todavía en este tiempo, cuando Pablo y Silas están siendo acusados allí en Filipos, era tenido como algo diferente al judaísmo. Pero lo que quiero que usted vea del contexto histórico ahora es que los romanos, a pesar de que consideraban al judaísmo como una religión permitida en el imperio, le prohibían a los judíos que practicaban ese judaísmo
a ser prosélitos judíos de los ciudadanos romanos. No les podían predicar a los ciudadanos romanos. Y si eso era así, entonces mucho menos le permitirían hacer adeptos cristianos convertidos al Evangelio de Cristo a los cristianos, porque el cristianismo ni siquiera era aceptado como una religión permitida en el imperio. Por eso cuando Lucas menciona que los acusadores acusaron, que los acusadores le imputaron el cargo de alborotadores de la ciudad y de enseñar costumbres ilícitas a Pablo y a Silas, lo que da a entender aquí Lucas, como ya he dicho antes, es que algunos filipenses habían comenzado a aceptar el evangelio, hermano, y por esto seguramente discutían con otros filipenses que no eran partidarios del evangelio, y esto lo tomaron ellos como un alboroto de la ciudad, como si fueran alborotadores de la ciudad. Por eso había algo de legal en mandar a azotar y encarcelar a Pablo, como sucedió después, porque por todo lo que le estoy diciendo, ellos consideraron urgente tener que callar, juzgar a estos predicadores y evitarles seguir haciendo proselitismo religioso en Filipos, porque ellos enseñaban, hacían adeptos, predicaban el evangelio para convertir romanos, y eso no le estaba permitido, convertir romanos al evangelio, y eso no le estaba permitido ni siquiera a los religiosos del judaísmo que hicieran prosélitos judíos, mucho menos a la religión, al cristianismo. Bueno, estamos llegando al final, amado, y es bueno que pasemos al verso 21. Mire, en el verso 21 ellos se preguntan, los intérpretes, ¿en qué sentido afirmaron los acusadores que ellos eran romanos? Porque dice el verso 21 que enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿En qué sentido dijeron? Se preguntan los tratadistas, los exégetas, los eruditos bíblicos. Dijeron los filipenses aquí que ellos eran romanos. Algunos creen que es el sentido más obvio, y es el que me parece a mí, que se refieren a que todos los nacidos en Filipos, por ser una colonia romana, obtenían la ciudadanía romana de nacimiento. Pero hay otros intérpretes que no opinan así, que creen que ellos dicen que eran romanos porque descendían en su mayoría de los descendientes de los romanos antiguos legionarios que habían llegado allí a Filipos en los años 42 antes de Cristo y en el año 31 antes de Cristo. En el año 42, cuando se sucedió la batalla que libraron los generales Marco Antonio y Octavio César, en la cual derrotaron a los asesinos de Julio César, a Bruto y a Casio, y descendiente también de los legionarios que llegaron en el año 31 para pelear la batalla de Accio, donde Octavio César se proclamó primer emperador romano al derrotar al general Marco Antonio y a su aliada egipcia Cleopatra. Entonces, se cree que históricamente, cuando Lucas dice que ellos chistaron, no nos es lícito recibir, estos hombres predican costumbres que no nos es lícito recibir a nosotros, pues somos romanos. Quisieron decir, pues somos descendientes de todos esos legionarios que pelearon en las batallas antes mencionadas. Hay algo interesante, y con esto vamos a terminar en los minutos finales, y es
algo que el texto afirma, y es que los acusadores de los misioneros estaban orgullosos, altivos, de ser romanos y no judíos. Es decir, se jactaban de su ciudadanía romana, pero despreciaban, menospreciaban la ciudadanía judía. ¿Por qué? Porque dice el texto, voy a repetírselo para que vea que eso es lo que se infiere, que estos hombres, siendo judíos, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. No es cierto que se discierne allí el espíritu peyorativo con que consideraban a los judíos, y el espíritu altivo con que se consideraban ellos mismos a ser romanos. Claro, claro que sí, hermano. Entonces, aquí quiero ocupar estos 5 minutos finales haciendo un parangón para que usted vea la contradicción de este orgullo y de este menosprecio que hacen los acusadores de Pablo y de Silas. Observe usted y vayamos a la Biblia, a la palabra del Señor. ¿Cómo acusaron los judíos a Jesús? Lucas 23:2. Voy a leer ese versículo. Vea lo que dice Lucas 23:2. Comenzaron a acusarle a Cristo, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación. Una acusación parecida a la que hacían los filipenses, los amos filipenses contra Pablo y Silas. Hicieron los judíos religiosos a Jesús. Hemos hallado que pervierte a la nación, o sea, alborota a la nación. Aquí ellos están acusando a Pablo y a Silas de alborotadores, parecido, ¿verdad? Y sigue el verso 2 diciendo: y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey, que era la otra acusación que hacían a Pablo y a Silas, que predicaban costumbres que no le era lícito recibir ni hacer, porque el Evangelio predica a Cristo como rey, no a César como rey. Las mismas acusaciones que hicieron contra Jesús los judíos, las hicieron contra Pablo y Silas. Lo único es que emplearon otros términos, pero era la misma acusación. Pero lo que quiero que usted note es que la acusación que hacen los amos de la muchacha libertada, en donde muestran su orgullo de ser romanos, muestra que ellos en realidad estaban mostrándose como los mismos acusadores de Cristo que acusaron a Jesús de lo mismo, de ser alborotador, pervertidor de la ciudad y de ser de predicar una doctrina que donde se afirmaba que Cristo era Dios, era Rey. Entonces, en otras palabras, si los acusadores de Filipos, de Pablo y de Silas, se estaban pareciendo a los acusadores judíos de Jesús, de los tiempos de Jesús, dígame usted, escucha, hermano, si no se parecían más a los judíos que los mismos judíos, y estaban despreciando a los judíos. Fíjese la contradicción. Estaban despreciando a los judíos. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y con sus acusaciones se parecían
a los judíos de los tiempos de Cristo, tanto que parecían ser los mismos judíos de los tiempos de Cristo, acusando, en vez de Pablo y Silas aquí en Filipos, al mismo Jesús. O sea que ellos mismos eran, ¿cómo decirle? Ellos mismos se contradecían en su mismo análisis. Conclusión, en vez de ellos despreciar a los judíos, debían considerarse pues partidarios del mismo espíritu judío de aquellos que acusaron a Cristo. Bendito sea el Señor para siempre. Además, como los acusadores de Cristo en los días de Cristo, estos acusadores de Pablo y de Silas en Filipos eran unos mentirosos y fingidores. Mentirosos y fingidores, porque así como Cristo nunca fue un alborotador de la ciudad y el Señor no fue un blasfemo al decir que era un rey, porque Cristo es rey y es Dios. Asimismo, estos acusadores de Pablo y de Silas en Filipos fueron también mentirosos y fariseos, porque Pablo y Silas no eran alborotadores, eran pacificadores, porque el cristianismo es una religión de paz, que trae paz a los hogares, paz al corazón. Y eran unos fariseos también. ¿Por qué? Porque no dijeron la verdad, no acusaron a Pablo y a Silas con la verdad, sino con falsedades, acomodando la verdad. Así que, amados hermanos, mire, el Evangelio de Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Y cuando nosotros creemos, interpretamos, estudiamos la verdad del Evangelio, guiado por el Espíritu Santo, sin quitarle ni ponerle, nuestra vida no será una vida falsa, será la expresión real. Verán a Cristo en nosotros y nosotros seremos unas personas sinceras, en donde los que nos vean dirán: estos son siervos del Dios Altísimo, quien anuncian el camino de salvación, porque no tendremos que acomodar la verdad a nuestras conveniencias. Bendito sea el nombre del Señor. Amado Dios y Padre, te damos gracias por este mensaje de tu palabra, Señor, que tú me lo has dado y lo has aplicado como a ti te ha parecido. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Reportamos acá la sintonía de Carolina Rojas, de Luz Amparo Alzate, Luis Amparo Alzate, Caterine Peñaranda, Marelvi Ruiz, John Junior Gámez, Nora Ortega, Neida Núñez.